Buenos días. Dios nos bendiga mucho. Bueno, mi nombre es Ronald Garita. Por gracia de Dios he estado en la organización que represento los últimos 40 años. Llegué ahí en el año 80. Ahí nací en esta organización allá en Cartago. Y por los últimos 20 años he estado en la dirección de este ministerio. El día de ayer muy amablemente Kies me preguntó que si necesitaba algún PowerPoint para la exposición. Le manifesté que en realidad mi participación tenía que ver con testificar más que una lección elaborada teológicamente, y bueno, a eso he venido. Testificar, así lo puse en esos términos, que es de cómo el Espíritu Santo iluminó mi entendimiento hará ya unos 13 años acerca de tener una perspectiva más amplia acerca de lo que considero yo es el Evangelio de Jesucristo. Lo conocí con el término de misión integral. Hay algunos acá que quizás conocen el concepto, ¿verdad? Pero en realidad no me gusta mucho este concepto. Yo creo que en realidad es el Evangelio de Jesucristo, y quisiera en estos minutitos poder expresar o introducirlos acerca de mi experiencia en los primeros 20 años como oveja, como participante de la iglesia, muy centrado en los movimientos de los 80 y 90, ¿verdad? Los movimientos de santidad, lamentablemente excluyentes, lo digo con propiedad, movimientos que quizás algunos de nosotros vivimos muy cerrados, ¿verdad? Dentro de nuestras comunidades de fe. Sí digo excluyentes porque en la teología de ese tiempo, por lo menos donde yo nací, se hablaba de que los movimientos de santidad tenía como por concepto también la separación del mundo, y uno leía el mundo en realidad como las personas. Y entonces estos movimientos, aunque con mucha sinceridad, con mucha entrega en los procesos de las disciplinas espirituales, aquellos tiempos de vigilia, de ayunos excesivos, de congregarse todos los días, en aquellos lindos procesos que con mucha sinceridad uno vivió, excluyentes para en realidad todas aquellas personas que, como dice la palabra del Señor, están en oscuridad y no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda, muy centrados en medio de la comunidad. Esos fueron los primeros 20 años como participante de esta organización, y sin esperarlo, inclusive sin pedirlo, e inclusive sin anhelarlo, Dios tenía determinado que un proceso dificilísimo que vivió esta organización, su servidor tuviera, por una experiencia del Espíritu Santo, un llamado, dejar los negocios. Y no era el prototipo, ¿verdad?, de lo que Pablo dice, que si alguno anhela obispado, no lo anhelaba con sinceridad, no quería eso, más bien lleno de arrogancia, como era un hombre de negocios. Cuando se me mencionaba la posibilidad de ir al ministerio, con arrogancia decía: no, la verdad es que yo voy a sostener o ser parte de los que sostienen la iglesia, donando dinero. Yo me enfoco en los negocios porque la verdad es que no estoy interesado en ir al ministerio. Pero la gracia, el favor de Dios, allá en 96, 97, por una crisis espiritual personal, en un concepto errado, dije: voy a ir a estudiar al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, al IBAT, allá por los años 96, para que acercarme un poco más a Dios y que Dios me levante de esta crisis, porque conocí al Señor ya los últimos 15, 16 años, con una familia hermosa y un descuido espiritual,
por mi posición económica, me llevó al caos y no sabía que Dios me llevaba a prepararme para ir al 99 en un proceso de transición dificilísimo en esta organización, por gracia de Dios, llegar al pastorado. Entonces, como la historia acerca, ¿verdad?, de su servidor en estos últimos 40 años, y voy a tratar de poner un par de conceptos ahí espirituales, teológicos, para luego ir testificando qué sucedió en mi corazón allá por el 2005, 2006, respecto a tener un enfoque un poco más diferente. Ahora que el hermano Jorge Elías hablaba acerca de lo que Pablo escribe, ¿verdad?, acá a los tesalonicenses, y acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es el amor y la esperanza. Yo me identificaba mucho en el segundo aspecto, que, aunque repito, fue muy maravilloso la década del 80 y 90 en mi vida, muy encerrado, casi que creo que a nivel nacional fuimos calificados como una secta, porque un hombre se metió un cuarto de ayuno y oración en el 97 con una visión amplia, un llamado poderosísimo, solamente con la Biblia debajo de sus brazos salió de ahí y fundó esta organización, la Asociación Manantiales de Vida Eterna, y su servidor llegó allá en el año 80, pero una persona muy carismática, Dios lo usó mucho en aquel tiempo, solamente que estábamos como muy encerrados en sí mismos, ¿verdad?, como organización, no nos rozábamos ni siquiera con la fraternidad de pastores en aquel tiempo. Este hombre que hizo muchas cosas maravillosas para el Señor, creció mucho esta organización, pero repito, sí muy excluyentes respecto a aquellos que necesitan. Y bueno, que les decía que quisiera iniciar primero entendiendo que el reino de Dios, no voy a mencionar mucho la palabra iglesia, que considero yo que es la organización, como dice mi amigo Roy Soto, uno de los instrumentos redentivos que Dios utiliza para llegar a la humanidad. Voy a mencionar un concepto un poco más amplio, el reino de Dios. Considero yo que tiene un fin eterno, el reino de Dios es eso, tiene un fin eterno. Y bueno, sabemos que todo fin tiene medios, todo fin necesita no solo medios, necesita formas. Y quisiera como establecer lo que dice Éxodo 19, 3 y 4, donde Dios habla con Moisés allá en el Sinaí y le dice a Moisés que le diga al pueblo, a su pueblo, que Él los ha traído como en alas de águila, con un fin, con un propósito, para que ellos sean mi especial tesoro. Creo que dice ahí, Reina Valera, mi tesoro, un reino de sacerdotes ahí, mi especial tesoro. Y bueno, todos sabemos que Israel fue llamado para hacer luz a las naciones con ese fin. Posteriormente Dios establece ahí al pie del Sinaí las reglas de cómo va a guiar su pueblo, cómo organizó a su pueblo ahí durante más de un año, ellos ahí. Y bueno, de pronto cuando Israel, año y resto después, comienza a marchar por el desierto, y ahora no tenemos un pueblo bien organizado, que hasta su marcha denota la organización, como por tribus se organizan y comienzan a marchar, y ya de aquel pueblo de esclavos, ahora lo que tenemos es un pueblo organizado con aquel propósito que Dios había establecido para Israel, en realidad que alumbraran a todas las naciones. De todos es conocido acá, ministras y ministros de Dios, como para establecer aquel fin, Dios empieza a establecer medios, organiza todo lo que es la parte litúrgica, un gobierno que tiene que ver inclusive con lo civil, y en muy poco tiempo Dios tiene este pueblo organizado,
y pues establece estos medios, entre ellos la parte en realidad ceremonial, sacerdotal, con infinidad de medios. A esto la Biblia en el Nuevo Testamento le llama utensilios santos, medios, formas. Creo que en las primeras 2 décadas yo lo que aprendí en realidad fue a enfocarme en los medios. La organización se guiaba por eso y dejaba de lado el fin que son las personas que no conocen al Señor, muy enfocados, repito, en excesivos convocatorias de fiestas ceremoniales, espirituales, periodos larguísimos de ayunos, oraciones, convocatorias para alabar al Señor y cosas que son tan bonitas para la parte de nuestro espíritu, para la parte de nuestra alma, esta parte ceremonial que en realidad es una parte bastante importante. Pero ya en el Nuevo Testamento, hablando acerca de los medios, yo quisiera tomar un pasaje que está aquí en el libro de los Hebreos. Está hablando acerca de ejercer la forma de los sacrificios. Y bueno, el escritor a los Hebreos, ahí en el verso 14, el capítulo 13, dice que nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente en esta tierra, sino que buscamos la porvenir, en realidad ese fin eterno. Y cuando nosotros entendemos eso, el escritor sigue narrando de que nosotros debemos de seguir celebrando sacrificios. Quizás uno relaciona esto con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Tenemos que seguir haciendo sacrificios, y toca la parte inclusive ceremonial, la parte eclesiástica, la parte del culto, esa parte que muchas veces nosotros desequilibramos tanto. Ahora el pastor Jorge Elías decía que encerrados en 4 paredes y nos autoenriquecemos ahí, y no es una parte que se debe de ver peyorativa, sino que es importante. Pero el escritor a los Hebreos dice que debemos de seguir siempre dando a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificios de alabanza. Está hablando del culto, está hablando de los cantos, está hablando de las expresiones en la comunidad de fe. Es decir, dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero ya el verso 16 habla de otro tipo de sacrificios. Yo no lo conocía. Había mucha sinceridad en mi corazón. Estaba ya por los primeros 6, 7 años guiando una congregación, buscando una visión, importando programas y métodos de iglecrecimiento, pero con una insatisfacción, inclusive parcial, que yo no entendía qué es lo que estaba pasando en mi corazón, porque eso había aprendido por 20 años. Pensaba que ser la iglesia, y más que había estudiado en las asambleas de Dios, pensaba que ser iglesia era comenzar a formar departamentos, ¿verdad? Dígase, bajo la concepción de asambleas de Dios, misioneritas, exploradores del rey, sociedad de caballeros, digamos. Pensaba que era hacer eso, pero cuando comienzo en este proceso de crisis, yo vengo a tomar una iglesia. Eso fue un escándalo nacional de un hombre que lamentablemente tuvo una caída moral. Fue un escándalo muy fuerte, una organización muy conocida, y vengo en medio de ese proceso de un grupo de 180 personas que quedaron de unas 1000 ahí hasta el final, después de 5 años de dolor en unos procesos que hubo con el pastor, a tomar una iglesia en realidad con ese marco de percepción de que ser espiritual era hacer todo esto que en las primeras 2 décadas había practicado. Pero aquí el escritor dice, verso 16, hablando acerca de los sacrificios, que de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, como que la acción de que lo que en la misión integral muchos llaman acción social, como que parece que la acción de una vida
vida práctica de ir al evangelismo, no con programas eclesiásticos, no con un paquete establecido por una organización, nombrando un director, un grupo. Parece que el evangelismo y el discipulado pudiera ser un estilo de vida, a veces hasta sin palabras, porque dice: de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos es que una vida práctica, una vida que sea una cultura, ni siquiera de una organización, considero yo, debe ser una cultura de cada individuo, miembro del reino de Dios, de cada persona, sin necesidad de ser pastor, sin necesidad de ser un maestro o lo que llamamos un líder en términos eclesiásticos. Debe ser una acción constante, lo que la palabra del Señor también en el libro de Romanos llama un sacrificio vivo, un estilo de vida. No entendía eso, y entonces estaba muy enfocado en todo eso que les decía, en tratar de organizar una organización que poseía muchos medios, un edificio de 3,000 y resto de metros. Algunas iglesias se habían levantado durante los últimos 20 años en diferentes lugares, habían unas 15 organizaciones, y con tantos medios, y muy centrada en esta parte eclesiástica, en esta parte ceremonial. Pero estaba esa insatisfacción, ahora que el pastor Jorge hablaba acerca de la fe y del amor. Ese amor que, si no adquiere uno por el Espíritu Santo sensibilidad, porque se trata de esto. Cuando se habla de misión integral, el concepto de lo que está diciendo es que la iglesia o el accionar de la iglesia tiene que ser más allá del marco de la organización. Tiene que ser una cultura. El mensaje tiene que cambiar para decirle a las personas que en realidad nosotros tenemos que establecer una cultura en nuestra vida, que el sacrificio minuto a minuto, hora a hora, día a día, a Dios, de hacer el bien y la ayuda mutua, tiene que estar constantemente. Pero yo no sabía cómo hacerlo, porque había aprendido simplemente a periodos largos de ayuno y oración. Había aprendido mucho acerca de ir a congresos, ir a eventos, pensando que el crecimiento en la organización dependía de esto, y no tenía luz, hasta que allá por el 2005, 2006, un pastor amigo comenzó a insistir y a hacerme una invitación a unos retiros que estaba haciendo la Red del Camino para la misión integral. Ellos llamaban unos retiros para nuevos, pero yo no sabía de qué me estaba hablando, y iba a tanto congreso, iba a tantos procesos de capacitación, que una y otra vez rechazaba aquella invitación, hasta que un día decidí, por cortesía, con aquel vacío de que sí tenía mucha pasión para hacer la obra del Señor y dirigir personas en un proceso de recuperación de una institución, pero aquel vacío, aquella insatisfacción, que algo faltaba, y yo no sabía qué era ese algo que faltaba. Y bueno, fui a este retiro, donde agradezco al Señor aquel día, porque fueron 3 días. Yo creo que yo estaba en Villaflor, allá en Punta Leona. Fueron 3 días de un quebrantamiento, hermanos y hermanos, tan profundo, tan tremendo, acerca de cómo nosotros, sin saberlo, con los conceptos que hemos aprendido, reducimos el evangelio, lo reducimos tanto que nos enfocamos, nos desequilibramos tanto en la parte, decía ahora el pastor, entre Jesús y yo, y lamentablemente por esta formación no miramos la profunda necesidad, que no está más de muchas veces 2 o 3 metros de nosotros, nuestros vecinos más inmediatos. Y habiendo conocido un evangelio de mucha pasión, de mucha entrega, pero excluyente, como nosotros, sin darnos cuenta, excluimos el fin por el cual
el Señor nos salvó. Pedro dice, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y no me había dado cuenta por los primeros 7, 8 años de mi ministerio pastoral de esta parte. Y bueno, ese fin de semana fue maravilloso, de cómo había un grupo de representantes, porque ni siquiera me gusta llamar iglesia, sino representantes, porque entendí qué concepto de esta organización, la Red Camino para la Misión Integral, ni siquiera hablaba de una organización piramidal, ni siquiera estaba interesado en ser una organización, sino decían ellos que era un grupo de amigos de ministerios eclesiásticos y hasta paraeclesiásticos, que su propósito era inspirar. Ni siquiera se hablaba de un modelo, de un marco de cómo hacer las cosas, sino el propósito era inspirar bajo testimonios de cómo Dios había transformado los ministerios que testificaban ahí, y fue maravilloso. Esos 3 días, 2 noches, 3 días de ese retiro, no fueron un mero simplemente sentir emocional, sino que por gracia de Dios hubo un quebrantamiento, primero que todo en mi vida, en mi corazón, porque estaba yo tratando de organizar esta organización, valga la redundancia, con tantos programas, y salí de ese lugar no solamente quebrantado, con un trato del Espíritu Santo para percibir el Evangelio como es, porque otra vez no me gusta, siento cierta resistencia cuando se habla de organizaciones que son del Señor, hablando de acción social. No, ese es el término que debe tener. Yo creo que más bien es el Evangelio, un Evangelio que es inclusivo para las personas que están en oscuridad, pero ni siquiera como un Evangelio que en realidad invita a la organización para que bajo sistemas de programas se llegue al prójimo, sino entendí que tenía que ser como un estilo de vida. Y yo, como ministro, como pastor que estaba bajo la responsabilidad de guiar toda una organización, necesitaba tiempo para vaciar mi corazón ante mi equipo pastoral, mi equipo de trabajo. Y si yo había aprendido por 20 años algo tradicional, y ahora el Espíritu Santo me estaba iluminando para algo más amplio, yo necesitaba darle un proceso de transición a la organización y comenzar con mucha pasión a vaciar mi corazón en los equipos de trabajo, lo que en términos muchas veces de crecimiento se llama agentes de poder, vaciar en ellos mi corazón, aquel quebrantamiento acerca de que el mundo no tiene esperanza si nosotros en realidad no establecemos una cultura de vida en cada individuo que pertenece a la organización, de llegarle con el Evangelio más integral, más allá de lo que es la parte eclesial. Y entonces me vine con aquel quebrantamiento y con aquella idea, y le pedí al Espíritu Santo que me diera las palabras para poder yo ponerle palabras a todo aquel sentir que sentía aquel quebrantamiento en mi corazón, y que pudieran los equipos de trabajo poder entender. Y posteriormente decidí por un año comenzar a predicar acerca de aquello que yo había recibido en aquel retiro, que ya en realidad se plasmaba en volver a ver todo el montón de recursos que Dios nos había dado, todas las formas que nosotros teníamos que eran excluyentes y limitadas específicamente a la gente que venía a la iglesia, aunque habían programas de evangelismo tradicional, pero que se podían tomar aquellos medios, aquellos recursos, aquellos utensilios santos, aquellos que se usaban en el Antiguo Testamento como utensilios santos, para en realidad alcanzar un fin. Y eso tenía que ver con la comunidad que uno tenía inmediata, eso tenía que ver con toda nuestra provincia, tenía que ver con todo nuestro cantón, donde habían personas que muchas veces uno en realidad
muchas veces en sus mitos de que la gente lo rechaza, como el alcalde, como las asociaciones de desarrollo, que eran ligámenes que uno podía visitar para uno poder volcarse como iglesia, ya como organización, a inmediatamente tener ese efecto en la comunidad. Yo aprendí, no solamente en ese retiro, sino que regularmente seguimos participando en reuniones mensuales, del montón de excusas. La primera que nos enseñaron, y bueno, de esto me habló mucho Bellaflor, me vio allá como por 3 horas, 4 horas, que se me tenía la cabeza así, porque ella toda apasionada me contaba todo lo que el Señor estaba haciendo con ella, y que muchas veces uno tenía que, lo primero que hacer era deshacerse de excusas, porque la primera excusa era decir: no tengo recursos, no sé cómo hacerlo. Y ahora que el pastor Jorge hablaba acerca de la fe, algo que debe ser tan genuino, algo que tiene que ser saber que las cosas vienen sin ni siquiera calcular recursos, sino que vienen de parte de Dios. Ahí el Espíritu Santo estaba trabajando mucho en mi corazón, y cuando escuchaba a personas como la pastora Bellaflor testificar acerca de lo que Dios podía hacer cuando se le creía y se accionaba sin volver a ver si habían recursos o no, comenzó un vuelco por gracia de Dios en la organización que su servidor representa. No me gusta llamarlo programa, llamo cada ministerio en los cuales nosotros nos hemos enfocado ya en los últimos 13 años, en realidad han emergido, inclusive no siendo yo el ejecutor de aquellos ministerios. Simplemente mi corazón fue expresarle a los equipos de trabajo lo que el Señor había hecho en mi corazón, cómo yo había aprendido una teología distorsionada que miraba a las personas, en realidad a las personas yo las miraba como personas del mundo, y había hasta refuerzos bíblicos, ¿verdad?, en la enseñanza que yo había aprendido. La amistad del mundo es enemistad con Dios, y cómo aquellos conceptos teológicos cerrados en una teología equivocada me habían separado de las personas que en realidad el Señor me dice que yo tenía que ir a presentarles el Evangelio, pero ni siquiera muchas veces con discursos, sino que habían cientos de oportunidades de cómo hacer esto. Hoy Manantiales de Vida Eterna, por gracia de Dios, y repito, aquí no hay mérito ejecutor de su servidor, sino que Dios ha usado a otras personas de los equipos de trabajo para comenzar a iniciar ministerios, sacrificios de alabanza al Señor, de ayuda mutua, constantes. Bueno, como atender a adultos mayores 24 horas al día. No simplemente es una visita a un adulto mayor, sino coger adultos mayores de la calle y que ellos vivan con la iglesia, que ellos vivan con nosotros. Como tener tenemos un centro de recuperación con personas para problemas de drogas. Este ministerio de hecho uno de los que Dios usó fue el pastor Oscar, que está aquí conmigo, que fue la chispa en realidad que Dios usó para ir a la práctica, porque muchas veces uno como ministro lo que empieza a hacer es calcular cómo vamos a hacer, no tengo presupuesto, cómo hago para iniciar, y tener consiervos como el pastor Oscar, que hace unos ya 11 años, me dijo: pastor, permítame, hay un tío mío que tiene una casa vieja ahí, él me dice que si nosotros le metemos mano a la casa que iniciamos. Dice: pastor, no tenemos un jarro, no tenemos una cama, no tenemos un solo paciente, pero tenemos que empezar, porque yo he estado en ese proceso de transición, de vaciar mi corazón, aquel quebrantamiento acerca de ver a las personas como ovejas del Señor. 9:35 al 38 del libro de Mateo, donde Jesús sale, ¿verdad? Y mira aquella montañita, mira hacia el valle, dice que miró las multitudes, las miró en una condición terrible. Número 1, dice que estaban desamparadas. Mientras allá en San Juan capítulo 9 los dirigentes del pueblo miraban a las personas como malditos. Esta gente no sabe la ley, maldita es, dijeron los dirigentes del pueblo cuando Jesús sanó aquel ciego.
Jesús los miraba como ovejas, porque dice ahí el texto que viendo las multitudes, ahí habían adúlteros, ahí habían personas llenas de lujuria, ahí había toda clase de gente en esa masa de gente. Pero dice que vio las multitudes, vio las masas de gente, pero las individualizó. Dice que las miró dispersas. Esas personas estaban desorientadas. Esas personas, muchas de ellas venían porque querían comer y tenían hambre, querían llenar su estómago, esa era su necesidad. Pero Jesús a la masa de gente los mira dispersos, los mira desorientados. Entonces tenemos a un cristiano que por 20 años estuvo autoalimentándose, a un pastor que por los primeros 7 años está tratando de bregar para hacer crecer una organización, el método tradicional. Ahora entendiendo que yo no miraba como Jesús a la gente dispersa. Dispersos son aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no pueden ver, aquellos que están en la oscuridad. Es aquella persona, aquella familia que hoy en día nos llega a solicitar un espacio para un hijo en el centro de recuperación, que no llega buscando que le hablen del evangelio, llega buscando la solución a una necesidad totalmente pertinente, específica. Mi hijo ya me tiene cansado porque me roba todo. Y tener ahorita un ministerio donde cuando uno mira ya a esa persona no como un adicto, mira a sus familiares no como gente interesada, sino los puede mirar ahora como ovejas en potencial, no como los dirigentes religiosos miraban a la gente. Cambiar la perspectiva de ver esta gente que está desamparada. Dice que están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Desamparado, que es lo contrario a una persona desamparada. Lo contrario sería amparar a la gente. Pero había aprendido que los míos eran los que decían: yo acepto a Cristo y repito la oración de fe y me bautizo. Yo he aprendido que mi comunidad eran esas personas. Yo no conocía, no sabía que campos del evangelismo pueden ser ver los familiares visitar a sus seres queridos en el centro de recuperación. No sabía que un mensaje de salvación puede ser darle de comer a un niño que venga de una familia que en realidad no viene a la iglesia. Un evangelio que no excluye, sino un evangelio incluyente. Un evangelio que no es proselitista, porque por 20 años había aprendido bajo la regla de una perspectiva teológica esto, que había que entrar por medio de una oración de fe, de un buen comportamiento, y entonces comenzar a valorar a la gente simplemente por el desempeño. Ahora, cuando veo acá lo que dice la palabra del Señor, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, son sacrificios constantes, son sacrificios que no son de 5 minutos ni de 1 hora, son sacrificios que no le importa gastar 500 pañales para adultos mayores, y que en realidad Dios es el que va a proveer de una u otra manera. Comenzar a ver los milagros en personas tan nobles como Oscar y muchos que fueron los que iniciaron. Inclusive hay un pastor que hoy no está conmigo, hace unos 3 años no está conmigo, que fue uno de los que impulsó para que el hogar Vida Plena, hoy en día toda una organización de adulto mayor, sea una realidad. Yo solamente fui la persona que inspiré todo aquello que traía en mi corazón. Entonces, como término religioso o como término eclesial, para que no sea peyorativo, sacrificio, designa todo aquello que, habiendo sido dedicado, no puede ser reclamado. Leí una historia en algún momento, ¿verdad?, de aquel cerdito y aquella gallina, esos animalitos preocupados por darle de comer. Había mucha necesidad en el mundo y estaban ahí debatiendo cómo harían ellos para participar, para ayudar, ¿verdad? Y bueno, como aquella gallina de pronto tuvo una idea. No, si queremos darle de comer al mundo, pues yo en realidad voy a poner de lo mío para que el mundo pueda comer. Ahí es cuando el cerdo se vuelve y le dice: para vos es muy fácil, para vos lo que significa es donación. Si se trata de comer al mundo, para mí, para hacer un jamón, significa dar la vida. Sacrificio es más que donación.
Sacrificio es morir a uno mismo, es morir al ego. Sacrificio empieza por reconocer el hierro, el error. Yo llevaba 7 u 8 años y yo dije: Señor, yo sé que en vano no han sido esos 7 u 8 años en el ministerio, pero he sido tan inútil, no porque quería, no me daba cuenta que en realidad el Evangelio es ser una luz constante para todas las personas, sin necesidad que vengan a la iglesia. Amo mucho el cantar, soy de las personas que permito emocionalmente que el Espíritu de Dios toque mi corazón cuando estamos reunidos cantando. Trato de, no es una norma bíblica, pero trato de cerrar mis ojos para tratar de disfrutar cuando canto, cuando escucho la palabra. Ahora que escuchaba al pastor Jorge, mi corazón saltaba, ¿verdad? No solamente una palabra tan trazada, sino tan pertinente a nuestra vida. Pero ¿qué de esos sacrificios? ¿Qué de eso que la palabra del Señor dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder? Pero entendí que esto tenía que ser, primero que todo, un estilo de vida en mí como persona. Yo no vengo aquí a decir que represento una organización, que la organización hace porque mi rol implica tratar de estar vaciando mi corazón, estar vaciando esta percepción del Evangelio constantemente a la gente que Dios ha puesto a nuestro lado. Es estarle diciendo a la gente que tiene que ser una cultura. El Evangelio para ser sal y luz tiene que vivir una cultura. Mi amigo el pastor Alberto Castro dice, ¿verdad?, en su experiencia, que en algún momento cuando leyó Mateo 25, ¿verdad?, acerca de darles de comer, dice que él se quedó: no, pues darles de comer, sí, yo me he sentado con un man ahí una vez al año y le he dado. No significa un programa, significa morir a uno mismo. Y así como aquel cerdo, decir, ¿verdad?, para ustedes donación, para mí implica vida. Misión integral, que digo yo es el Evangelio de Jesucristo, implica eso. Hoy el Nuevo Testamento nos ilumina con esta palabra que yo he expresado, y nos llama a un sacrificio vivo, ¿verdad? Romanos ahí, capítulo 12, versículo 1. En los albores de la humanidad hallamos a los piadosos ofreciendo sacrificios al Señor. Ahí el pastor ahora hablaba de Abraham, Noé, Abel, David, y ellos diciendo, uno de ellos dijo: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten. El sacrificio tenía que ver más allá que la víctima, tenía que ver con el que traía aquel animalito. Tenía que de su propia vida, de sus propios genes, como Pablo escribe acerca de los macedonios, venir y dar. Y la misión de Dios, la misión de la iglesia, la misión del reino de Dios implica mi corazón, implica mi persona. El no motivar a las personas a decir: vamos a realizar un programa para hacer esto, sino llamar a las personas que están a cargo de su servidor para ser orientadas a que tengan un estilo de vida y a entender que las ovejas del Señor es aquella persona que anda loca totalmente en la calle, aquella persona que no puede ni siquiera ni pensar, porque usted y yo vemos a la gente en el momento, pero cómo los mira Jesús. Quizás una persona que usted dice: usted no tiene esperanza, Dios la va a tocar. Y bueno, considero yo que tiene que haber un equilibrio. No se puede prescindir del acto congregacional, ceremonial, litúrgico. No es posible ni verlo en forma excesiva. Eso me pasó a mí por los primeros 20 años. Excesivo en la parte de autoministración, excesiva en la parte de creer que Cristo venía y yo tenía que santificarme, así era enseñado, porque Él venía y yo tenía que escapar del infierno sin mirar a los demás. No puede prescindir del acto congregacional ni verlo en forma excesiva, pero hay que dedicarse toda la semana, cada minuto, cada hora, a estar ofreciendo sacrificios continuos a Dios. Ahí en el contexto se nos llama a salir del campamento. Indica esto, que el viaje a la marcha ya está terminado. Como los destinatarios, donde los lectores de Hebreos
para ellos significaba: hay que romper con los usos litúrgicos. A eso se les llamaba salir del campamento para ir a celebrar sacrificios. Dentro del campamento estaba el tabernáculo, y había un momento donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios que la gente traía. Pero ya en este nuevo concepto hay que salir del campamento, y implica que ya no es solamente la parte litúrgica, sino que estos destinatarios lo entendían. Hay que romper con los usos litúrgicos excesivos y aparentes sacrificios faustosos. Otra razón decisiva es que en Él no tenemos, aquí en esta tierra, no tenemos una residencia permanente. Ahí mismo el escritor lo dice, sino que vamos a la parvenir. Yo decía al principio que el reino de Dios tiene un fin eterno, y el resto de cosas de las cuales nosotros participamos son medios. Hay formas, hay sistemas. Y qué terrible cuando los ministros de Dios nos enfocamos en los medios y perdemos de vista el fin. Un gran techo con 3,000 metros cuadrados donde tapa a la gente ahí para la lluvia y el sol es solamente un medio. Las sillas en un templo son un medio. Este año nosotros hicimos algo de lo más glorioso que yo haya impulsado y que como organización hicimos. Convertimos un salón 180 metros, de 180 metros cuadrados, lo convertimos, ese salón que se dedicaba a reuniones, que no es que no hay que hacer, hacia cultos, lo convertimos en un hogar para el adulto mayor. Ahí estas personas, o sea, si tuviéramos que coger todos aquellos 15,000 metros que por gracia de Dios estamos administrando e ir tomando espacios para que venga a vivir gente ahí. Yo puedo recordar un testimonio de un pastor de Dominicana, ¿verdad?, que le dijo a los líderes de alabanza: no, voy a coger los parlantes y los voy a vender porque necesito levantar un comedor. Y a aquella gente se le levantó, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Es un sacrilegio. No, si ustedes quieren un equipo, en realidad trabajen ustedes para poder pagar ese equipo, pero yo necesito la plata para darle comer a las personas. Pastor, ni a la iglesia vienen. A esos son los que tengo que darle comer. Entonces, en medio de la pandemia, para nosotros fue maravilloso organizar este lugar, convertirlo en un proceso de transición, convertirlo en un hogar con todas las normativas que el Ministerio de Salud nos implica, espacios que parcialmente estaban utilizados. Digo parcialmente porque cuántos de nosotros ahorita, nuestra nave central son 3,000 y resto de metros cuadrados, tienen 5 meses de estar ociosas ahí. Envié un mensaje la semana pasada a la iglesia con tomas, las sillas están cerradas por 5 meses y medio. El piano se utiliza ahí cuando vamos a grabar. Pero convertir los medios, los utensilios santos, para en realidad perseguir un fin, que es el amor hacia el prójimo. Ahora que se hablaba del amor, ¿verdad?, hacia el prójimo, es sentir satisfacción. Y bueno, no somos jamás un modelo en realidad de transformación. En realidad estamos nosotros comenzando. Hay gente que va más adelante. Repito, unas personas que usó el Señor para motivarme, para inspirarme, fue a escuchar a Villaflor. Todavía no se me olvida diciendo: mire, pastor, yo metía las manos donde estaba la caca, me puse unas botas de hule ahí para un testimonio que ella lo dará en algún momento, ¿verdad?, que muchos conocemos, de lo que en realidad, hermanas y hermanos, es el evangelio completo. Si puede llamarse una organización, una organización se llama Evangelio Completo, considero yo que debe ser un concepto de ver a las personas. Para mí, cada persona que tengo la oportunidad de compartir con ella, sea en el mercado, sea en el banco, sea que llega buscando un espacio en lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, para mí es una oveja en potencial, porque el que transforma es Cristo, es el Espíritu Santo. Y bueno, la organización, repito, no somos un modelo. Para esto no se buscan modelos, no se buscan métodos. En realidad yo lo que vengo es a testificar cómo agradezco al Espíritu Santo que quebrantó mi corazón allá por el 2006,
2007, quebrantó mi corazón y no me quedé con aquel lloro y lamento emocional, sino que yo dije: Señor, esto es lo que en realidad usted quería mostrarme en esta parcial insatisfacción que yo sentía, pues no se trataba de descuido espiritual, ni de leer la palabra, ni de buscar al Señor en oración, ni de hacer la obra, no se trataba de eso, se trataba de que yo no entendía a cabalidad toda la amplitud de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahorita nosotros operamos, aparte de muchos programas eclesiales, específicamente en tres, como dice Ricardo Salazar, tres venas específicas, ¿verdad? El hogar para el adulto mayor, vida plena. Tenemos la maravilla de que en el periodo cuando Oscar comenzó en la dirección de esto, del hogar, llevaron un señor. El señor venía todo golpeado. Voy a testificar un poco más puntual de qué fue lo que sucedió. Pastor Oscar y Ana Lidia estaban llevando la dirección, y esta hermana Ana Lidia en esos diciembres característicos de la ciudad de las brumas, que de pronto se viene, ¿verdad?, como el temporal con neblina, al ratito se empieza a salir el sol y a apartar aquello, y así se repite como el ciclo. Muchas veces en diciembre había un señor que estaba sentado en una grada de una acera, y entonces esta hermana iba para la iglesia y miraba cómo la gente cruzaba la acera cuando iba a llegar cerca donde estaba el Señor. Ella pasó como un 24 de diciembre a llevarle a los muchachos a celebrar algo, la fiesta de Navidad, y por la tarde subió y el Señor, había llovido, había salido el sol, el Señor en sus orines y sus heces se secaba ahí sentado, el sol secaba aquella ropa, y ese ciclo durante 3 días. Esta hermana miró a aquel hombre. Nosotros estábamos empezando con el proceso del centro de restauración, y entonces dice que ella miraba cómo la gente se cruzaba y otros se burlaban del Señor, y entonces ella no pudo. Estábamos nosotros siempre hablando de esto, y ella se orilló su carro y le preguntó al Señor: Señor, ¿quiere que lo ayude? El Señor en su mente no acuerda, le dice: no, déjeme que me quedo aquí. Entonces, pero yo quiero ayudar, que hermana estaba bastante quebrantado. Nosotros estábamos transfiriendo todo esto que habíamos recibido de parte del Señor, estábamos comenzando, y de pronto se le arrimaron unos vecinos y le dice: vea, señora, si usted quiere ayudar a este señor, que ni siquiera cuente lo que él dice, porque él no está de acuerdo. Son días de días que este señor está aquí, y si no, de pronto el señor se va a morir. Bueno, aquella hermana dice que ella, con el estómago revuelto por los olores, puso un plástico, sentó a aquel señor en el carro. Ese es el hermoso Tata. 11 años tiene vivir con nosotros. El hermoso Tata, ese día cuando llegué por la tarde, ellos lo estaban bañando, lo estaban curando, y él todavía lleno de alcohol y en un proceso de indigencia terrible. No estaba muy cuerdo, estaba iniciando el proceso de centro de restauración. Y bueno, cuando él termina el proceso, llega el desafío. Ahora, ¿qué hacemos con Tata? Nos quedan 2 cosas que hacer: ir a ponerlo ahí de nuevo donde estaba para que él vuelva al mismo estado, o es una de nuestras responsabilidades. Lo tratamos de internar en algunos lugares, nadie lo aguantaba, el Señor nos lo devolvían, y ahí es donde nace maravillosamente el hogar Vida Plena para el adulto mayor. Hoy tenemos 8 años con ese hogar. Tata estuvo el primer año con nosotros en el centro de restauración. Estuvimos financiando en algunos hogares de adulto mayor, no fue posible, y esa era bendita, la hermosa primicia de una necesidad, le pongo comillas a esto, que nos dimos cuenta que podíamos nosotros tener un lugar donde no solamente Tata pudiera estar bien cuidado, con todo nuestro amor, dándonos nosotros un sacrificio constante al Señor. Tata tenía solamente una hermana que estaba en silla de ruedas. El cuñado lo sacó a patadas porque no lo aguantaba, porque un alcohólico no lo aguantaba, y lo tiró afuera. Fuimos a buscar al cuñado y él no quería que le hablaran de este señor, don Francisco. No me hables de ese hombre. La esposa de él, que tenía un problema, pues ya ella murió, hasta que se estremecía de ver que no podía hacer nada. Mientras ella estuvo bien, pudo que el cuñado le diera espacio a que ya hoy un adulto mayor estuviera en esa casa.
Bueno, un sacrificio constante de 11 años, constante, que esta organización lo entiende así, con amor. Es él y muchas personas, no solamente que tengan esa condición, sino que lo que llena nuestro corazón allá en la organización es que nosotros cantamos, es que nosotros establecemos programas, es que nosotros equipamos a la gente. De hecho, de CEPA tiene 3 años, 4 años de estar allá, un convenio ahí en conjunto, porque creemos en todo eso. Pero la gran satisfacción de nuestro corazón es que entendimos que el Evangelio no se puede reducir a un desequilibrio eclesiástico, que nuestra vida, no solamente la vida de la organización, porque uno como cabeza puede trascender a que la organización coja su presupuesto. Nuestro presupuesto, si usted va a nuestras instalaciones, hay muchas cosas que faltan, que ya se hubieran hecho si uno hubiera perseguido en realidad un fin de comodidades. Nuestro presupuesto tiene que estar subordinado específicamente a las estructuras vivas, a lo que Pedro habla, a las piedras vivas. Piedras vivas no solamente usted y yo, piedras vivas aquel todavía que no conoce a Cristo, que usted no sabe que en un momento el Señor lo va a traer. Todas las personas que están alrededor en nuestra comunidad, que Dios nos pone a nuestro lado. Ahora el pastor decía esto, yo voy con mis cuñadas a caminar, a hacer ejercicio, y yo tengo la responsabilidad de cada oportunidad. Ellas no conocen a Cristo, es evangelismo de boca, pero son personas que hasta han enviado donativos a nuestra organización, porque hemos entendido que el Evangelio es un sacrificio vivo constante que alaba y glorifica el nombre del Señor. No puedo pararme en particularidades, repito, no somos lo mejor, no somos una organización de referencia, solamente es la gracia, el favor de Dios. Hemos visto muchas maravillas. Cuando Dios usó al pastor Oscar para decirme, empecemos, yo le voy a ser sincero, pensé, pero ¿cómo vamos a hacer para darle comer a 10, 15, 20 personas, 50? ¿Cómo vamos a hacer al principio? Pero en el camino uno ve maravillas. Termino con esto, testificando con esto. Este muchacho hace unos 4 o 5 años, llego yo a ese centro de recuperación y me dice, ¿es el pastor? Le digo, sí. Y me dice, yo me llamo Fabio. Le digo, ¿sos nuevo? Me dice, sí. Llegué aquí por un brother que abandonó. Yo soy de allá, de la abuela. El brother abandonó y me dieron el espacio a mí. Y pastor, qué gusto, yo vengo. Y en eso recibo yo una llamada. Nosotros habíamos hecho algunas solicitudes al Banco de Alimentos. En aquel tiempo tenemos unos 7 años, estar durante 2 años con solicitudes y todo, y no había posibilidad, no conocíamos cómo era. Y en el momento que estoy hablando, yo recibo una llamada, estoy hablando con Fabio, recibo una llamada, y era una información, mire, era el Banco de Alimentos, se necesitan otros filtros para ingreso, y después de mucho tiempo, está, digamos, como uno pulseando, lo decimos a lo Cartago. Y de pronto cuando corté, me dice, muchacho Fabio, mira, escuché que estabas hablando del Banco de Alimentos. Digo, sí, si usted conoce ahí. Me dice, ahí trabaja mi hermano. Ahí trabaja mi hermano. Pastor, si quiere hablar con él. Y le digo, él es Alexis. Me dice, sí. Le digo, no, es precisamente con el que acaba de hablar. Me dice, bueno, él me llama tal día para visita, le voy a mencionar. ¿Qué les doy a entender? Lo que les doy a entender es que 2 días después nos llamaron del Banco de Alimentos que estaba aprobado nuestro ingreso. Fabio se fue otro día, se desapareció del hogar, hizo abandono otro día. Fabio vino solamente a concretar algo que estaba en ciernes, que estaba ahí. Dios vino a usar a este muchacho, siempre lo recuerdo con cariño, y cuando voy al Banco de Alimentos hablo con el hermano que todavía está ahí, que por medio de este muchacho que estuvo internado 4 o 5 días en el hogar y abortó, vino a consolidar algo que estaba simplemente, como Santiago dice, ¿verdad? Ahí, en gestación. Milagros así prácticos, sería estar todo el día aquí para testificar. Pero yo he venido solamente, otra vez, no con una enseñanza bien elaborada, he venido a tratar de testificar acerca del gozo, de la plenitud espiritual que Dios da a nuestro corazón al poder conducir las vidas de los miembros de la iglesia, y al poder conducir
financieramente o administrativamente a una organización a volcar sus ojos a este otro sacrificio práctico, constante, que es más que invitar a las personas a venir a una actividad de un culto o a una charla, que da resultados, hermanos. En parte, que Dios les bendiga y estamos para servirle, estamos involucrados o nos han dado la oportunidad, aquí el pastor Oscar, que está en mi equipo pastoral, para todo esto que la organización, esta agencia misionera, juntamente con CEPA, quiere en realidad estimular como para inspirar la gente. Esto no se trata en realidad de una materia, ni siquiera. Yo no fui a un curso de esto, yo fui a un retiro donde el Espíritu Santo sensibilizó mi corazón. Se trata de seguir inspirando, estimulando a que nosotros hagamos la obra de Dios con un evangelio, una perspectiva más amplia acerca de lo que es el poder de Dios para salvación, para darle comer a la gente, para orientar, para dar una cama sin esperar proselitismo a cambio. Por lo menos en nuestra filosofía, allá en nuestra organización. Dios bendiga sus vidas y no sé, si me pasé demasiado.